Empecemos, mis hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Y como he estado compartiendo, como ustedes ya saben, estoy compartiendo del libro de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Y me he dado cuenta, pues, de que todas las instrucciones que da Pablo a Timoteo son relevantes para nosotros. Es cierto, Timoteo fue un hombre joven, pastor de la iglesia de Éfeso, y pensamos que solamente esto es una carta pastoral. Sí, es una carta pastoral de Pablo a Timoteo, pero no significa que no es útil para nosotros. Es importante para nosotros porque cada uno de nosotros, mis hermanos, somos ministros. Eso es lo que hemos estado estudiando también, que somos ministros de reconciliación y el Señor nos ha hecho ministros competentes. Entonces, mis hermanos, antes de empezar esta palabra, vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados en esta mañana o en esta noche. Padre, yo oro en el nombre de Jesús de que lo que meditemos en esta mañana, en este tiempo, Señor, sea relevante a sus vidas. De que tu Espíritu Santo puedas hablar a sus corazones y que puedas hacer una realidad esta palabra en sus vidas. Y que no solamente, Señor, sea de conocimiento intelectual, pero que sea de revelación y de inteligencia espiritual en nuestras vidas, para que podamos manifestar tu amor, tu gloria, Señor, en nuestras vidas, ahora en este mundo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén. Abramos, pues, mis hermanos, nuestras Biblias en la segunda epístola de Timoteo y vamos a empezar a leer desde el versículo 8 en adelante. Vamos a concentrarnos hoy día en el versículo 10 y vamos a leer empezando desde el versículo 8, capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermosa palabra de nuestro hermano Pablo, apóstol a Timoteo. Quiero meditar un poquito. La semana pasada me concentré más en el en el versículo 9, pero tal vez no pude meditar en todo, así que me voy a decir algo referente al versículo 9 y luego me voy a concentrar en el versículo 10. Dice el versículo 9, ¿quién nos salvó? Esto es Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dice no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestro entendimiento, no conforme a lo que nosotros queremos, no conforme a lo que nosotros deseamos, pero sino según el propósito suyo. ¿Según el propósito de quién? El propósito de Dios, el propósito de nuestro Señor, su propósito, su voluntad. Entonces, mis hermanos, esto para mí es muy importante, porque si cristianos como hijos de Dios no lo tenemos esto claro,
nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, pues no va a reflejar ah, lo que somos, lo que deberíamos ser como hijos de Dios, ahora que estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice de que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, al propósito de Él. ¿Y cuál es su propósito de Él? Esto lo vimos la semana pasada. El propósito principal de Él, mis hermanos, es de que nosotros hemos sido hechos, una vez que hemos llegado a Cristo, hemos sido hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él nos ha engendrado. Esto es lo que dice. Esta es una palabra tal vez muy difícil para algunos hermanos que conocen la palabra, de decir de que nosotros hemos sido engendrados. Porque entendemos de que solamente nuestro Señor Jesucristo es el unigénito, el único engendrado. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 13, el apóstol Juan nos dice de que nosotros hemos sido engendrados. Lo dice la Reina Valera. La Reina Valera lo traduce como engendrados. Dice, no de voluntad de varón, no voluntad de sangre, sino de Dios. O sea, hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Y si es que Él nos ha engendrado, si es que hemos nacido de Él, hay otras traducciones, en vez de engendrado, ponen que hemos nacido de Él. Y la verdad es de que sí, perdón, hemos sido engendrados y hemos nacido de Él. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, también Pedro lo dice, de que hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo, hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Dice, por la palabra de Dios, la palabra incorruptible, la semilla, la simiente. Entonces, nuestras vidas, mis hermanos, ahora que estamos en Cristo, somos porque es la voluntad de Dios que estemos, que seamos sus hijos. Y la verdad es, mis hermanos, es de que Él ha llamado a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero sabemos de que no todos están en el reino de Dios. A pesar de que Dios murió, envió a su Hijo por todo el mundo, no todos los que están en el mundo están en Dios, están en Cristo. Pero nosotros que estamos en el reino de Dios, que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos dado nuestras vidas a Dios, debemos estar agradecidos de que Él nos ha salvado y nos ha llamado, y con un llamamiento santo. Pero no de acuerdo a nuestras obras y nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios. Ahora, cuando dice los propósitos de Dios que nos ha sido dada, dice aquí la palabra, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Según su gracia. ¿Qué gracia está hablando Pablo aquí? Está hablando toda la gracia que tiene Dios a disposición por medio de su Hijo. La gracia que nos ha sido dada es toda la gracia que Él tiene, porque Él nos dio su Hijo y todo está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay nada que Dios se haya detenido o no sé cómo, en inglés es hold back. Estábamos compartiendo con una hermana hace unos días. Dios no se quedó con nada para Él. Él no se quedó con nada. Él nos ha dado absolutamente todo en su Hijo. Para que nosotros, pues dice, por su gracia, y su gracia lo manifiesta de que en su Hijo, porque la gracia es de Dios. Y nosotros lo recibimos por fe. Entonces, cuando dice de que Él nos llamó no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo al propósito suyo, Él nos da a entender de que el propósito de Él
es de que seamos primeramente, escuchen esto, que seamos primeramente sus hijos y que podamos ver, y esto es el propósito de Él, de que seamos sus hijos. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero ahora la razón por la que Él envió a su Hijo es para que cada uno de nosotros, por medio de Cristo, también podamos ser hijos de Él. Este es el primer llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y el resto que está alrededor de nuestras vidas. El Señor no quiere que nosotros nos detengamos. El Señor no quiere que nosotros no tengamos sueños de lograr en esta vida. A veces no sabemos, cuando venimos a los pies de Cristo, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que el Señor quiere de mí. El Señor quiere de nosotros primeramente que seamos sus hijos, porque ya somos sus hijos, de que nosotros lo veamos eso como prioridad número uno, de que realmente reconozcamos de que somos sus hijos primero. Y después, cuando entendemos y tenemos claro y nos damos cuenta del significado que somos sus hijos y por qué somos sus hijos y de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, entonces podemos entender, podemos ver con mayor claridad las otras cosas y las otras metas y sueños que uno pueda tener en esta vida. Porque a veces podemos poner estos sueños y estas metas en nuestra vida primero y por último ponemos a Dios. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de que no somos felices en nuestra vida. No encontramos lo que deseamos en esta vida, lo que emprendimos a estudiar o a prepararnos para hacer en esta vida, no ha llegado a ese cumplimiento en nuestro corazón porque nos sentimos que no hemos hecho la correcta elección. Y esa correcta elección, mis hermanos, es porque ahora como hijos de Dios no nos hemos dado cuenta de que el primer llamado que nosotros tenemos es de ser hijos de Dios. Cuando usted entiende de que usted es un hijo de Dios y usted entiende su identidad y usted entiende su vida ahora en Cristo Jesús y de lo que usted es ahora como hijo de Dios, como hija de Dios. Cuando hablo de hijos, mis hermanos, acordémonos, estoy hablando también de mujeres, nuestras hermanas. Somos hijos de Dios. Cuando entendemos esto, entonces usted primeramente entiende que es un hijo de Dios y cuál es su condición, su posición en Cristo. Entonces cuando usted entiende esto por primera vez, usted va a ver el resto de las cosas, el resto de las metas que usted tiene, el resto de los sueños que usted tiene para su vida personal, para sus hijos, para su esposa, para su familia, para sus padres. Usted lo va a ver con diferentes ojos, porque usted lo va a ver a través de la voluntad de Dios que refleja en su vida y en su entendimiento para poder manifestarse en el resto de las áreas de su vida. Entonces el Señor aquí cuando le dice a Timoteo que no de acuerdo a nuestras obras, no está refiriéndose de que nosotros no tengamos sueños y metas que alcanzar, que deseamos alcanzar en esta vida. No está hablando de eso, está hablando de tener prioridad primero a Él y de que Él sea el Rey de nuestra vida, de que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón. Y cuando eso ocurre, nuestras perspectivas cambian, nuestras prioridades cambian, nuestra vida cambia. Entonces nosotros ahora con nuestros nuevos ojos podemos tener mejor visión, podemos tener mejor claridad del rol de nuestras vidas dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestras profesiones,
dentro de nuestras familias, dentro de nuestra comunidad. Entonces, nuestra visión es más clara porque tenemos el entendimiento ahora quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, esta pequeña meditación de este versículo 9 es para enfocarme en esto. Como dice en Mateo 6:36, creo que es: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es precisamente esto. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Buscar el reino de Dios primeramente, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es un mensaje para cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque yo estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos metas y sueños, pero cuando venimos a Cristo y damos nuestra vida a Él, el Señor nos da este entendimiento. Entonces, cuando nosotros alineamos nuestras vidas al pensamiento y a la voluntad de Dios y tenemos este encuentro personal con nuestro Dios Todopoderoso, podemos tener este encuentro con nuestro Padre y Él nos inspira y nos da la dirección para hacer en esta vida lo que Él realmente quiere a través de su Hijo. Él no quiere detenernos. Si usted tiene deseo de ser un doctor, sea el mejor doctor. Pero primeramente, mi hermano, sea un hijo de Dios primero. Si usted quiere ser padre, quiere casarse, el Señor le va a dar. Busque primero el corazón de Dios y el Señor le va a dar esa esposa. Y si usted quiere ser padre, amén, mis hermanos, pero usted sea primero un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando usted tiene ese corazón renovado, usted tiene ese corazón transformado, usted va a ser el mejor padre, usted va a ser el mejor doctor, usted va a ser la mejor madre, usted va a ser el mejor empleado, usted va a ser el mejor empleador a donde usted esté. Y es por ello, es de que Jesús viene que Pablo viene y le comparte a Timoteo, dice de que Él nos llamó con llamamiento santo. Y a donde usted esté ejerciendo este llamado que el Señor tiene en su vida, usted va a ser el mejor. Usted va a ser el mejor. Quiero compartir algo chiquito acá. Yo tengo trabajando donde estoy trabajando ahora. Como no soy ingeniero mecánico, pero yo hago trabajos de ingeniería mecánica, operando dos máquinas grandes que las tengo que programar y diseñar partes y hacer trabajos que muchos no pueden hacerlo. En mi trabajo, desde que yo llegué a los caminos de Dios, este trabajo lo tengo desde que ya era cristiano. Y yo les digo, tengo trabajando ya más de, 30 años. 30 años trabajando en el mismo lugar. Y algunos dicen, ¿cómo puedes trabajar tú 30 años en el mismo lugar? Bueno, sí, estoy trabajando 30 años en el mismo lugar. Viajando de aquí, desde mi casa hasta mi trabajo, hay 30 kilómetros. Que es en un pueblo que está afuera de Canberra. Y lo he venido haciendo por 30 años, mis hermanos. Ida y venida, 30 kilómetros que aproximadamente me lleva entre el tráfico, me lleva como 45 minutos viajando. Y esto lo he venido haciendo, mis hermanos, por 30 años. La cantidad de kilómetros, la cantidad de dinero en gasolina y en fuel, como decimos acá. Pero ninguno de estos, mis hermanos, ha sido para mí impedimento. Y en donde he trabajado, en este trabajo, he puesto toda, como decimos, alma y mente y corazón. He tratado de hacer el trabajo de lo mejor que he podido hacer. Desempeñarme y poner todo mi talento y todo lo que Dios me ha dado para estar en este trabajo. Y doy gracias a Dios, mis hermanos, porque yo he visto en todos estos años en mi trabajo, he visto pasar a mucha cantidad inmensa de gente que vienen, se quedan por un tiempo y luego se van. Hay algunos que duran, unos meses, otros que duran algunos años, otros que duran un poco más de 10 años, pero se van.
Bueno, estoy ahí 30 años, yo también miré algún día, pero hasta ahora estoy trabajando todavía, mis hermanos. Y lo hago de todo corazón, y lo hago como para el Señor. Y esto es lo lindo, lo que hacemos es como para Dios. Y mi palabra de exhortación en esta mañana, mis hermanos, en esta noche para ustedes, Señor, mi hermano, mi hermana, a donde usted está, sea un ejemplo para aquella gente, aquellas personas que están alrededor suyo, de que usted está haciendo su trabajo como para el Señor. Porque usted cuando lo hace como para el Señor, porque usted es un hijo, una hija de Dios. Entonces los que están alrededor suyos van a poder ver, no les van a tal vez decir nada, pero van a ver en usted la dedicación y el amor y la entrega que usted tiene en ese centro de trabajo, porque usted lo está haciendo como para nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le va a recompensar, le va a fortalecer. Como le digo, vengo ahí 30 años y no me quieren dejar ir porque lo que yo hago en este trabajo es único, nadie más lo puede hacer. Es cierto, muchas personas pueden aprender, pero es un trabajo en donde el Señor me ha dotado, me ha dado los dones de poder manejar máquinas y diseñar, porque esto lo tengo desde que era pequeño, y lo estoy poniendo a uso y para la gloria de Dios. Y el Señor nos ha bendecido, me ha bendecido con personas en el trabajo, aunque no todos son cristianos, no todos conocen a Dios, pero sí tenemos hermanos que conocen a Cristo. Pero lo importante, mis hermanos, y es esto lo que acabo de decir, la voluntad de Dios. Seamos primeros hijos de Dios, hijos de Dios. Reconozcamos que somos hijos de Dios primero. Y luego viene, soy padre, soy esposo, soy ingeniero, soy albañil, soy constructor, soy jardinero, soy un empleado. Eso viene después. Pero primeramente, un hijo de Dios. Y cuando usted pone prioridad en su vida, usted va a ser el mejor, la mejor madre, el mejor padre, el mejor hijo. ¿Por qué? Porque esto es así como funciona. ¿Por qué? Porque el Señor nos cambia, nos ha transformado. Y esto es lo que vamos a continuar meditando en este momento, ahora, en el versículo 10. Okay, leamos el 9 nuevamente para entender el 10. Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué lindo, de que el Señor ya nos había llamado desde antes de los tiempos de los siglos. El Señor en su omnisciencia y en su omnipotencia ya tenía planeado desde antes de los tiempos de los siglos. Porque Él ve el final y ve el comienzo. Para Él no hay problema de tiempo. Él está afuera de todo esto. Y luego dice en el versículo 10, pero que ahora, esto es ahora en aquel tiempo, cuando Pablo está escribiendo esta carta, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que fue aparecida? ¿Qué es lo que fue aparecida a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa gracia? ¿Cuál es eso que el Padre nos ha dado por medio de Cristo Jesús? Porque dice acá nuevamente el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, escuchen, la muerte y sacó a luz la vida. Primeramente, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo? El cual quitó
la muerte. Primero quitó la muerte. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué muerte se está refiriendo? ¿A qué se refiere quitar la muerte? Muerte, una muerte espiritual. Pero después nos vamos a dar cuenta que también es una muerte física. Pero esta muerte, ¿a qué se está refiriendo muerte? La separación de Dios. Muerte en el contexto que está hablando aquí Pablo, la muerte espiritual es una muerte que estamos nosotros separados de Dios. O sea, ¿qué es lo que ocurrió en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva pecaron. Ellos murieron espiritualmente. O sea, desde el momento que ellos transgredieron, desde el momento que ellos cayeron y desobedecieron y tomaron del fruto, desobedecieron a Dios y en ese momento murieron. Muerte entró en el ser humano, muerte espiritual. Pero sabemos que también que a consecuencia de la desobediencia, pecado entró, porque la muerte espiritual es consecuencia del pecado. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Ellos murieron espiritualmente, pero luego murieron también físicamente. Fue la consecuencia del pecado. Entonces, cuando hablamos de esto, de la muerte espiritual, aquí dice que primeramente que Jesús quitó la muerte. Y esto he llegado a entender, mis hermanos, de que un cristiano no puede vivir una vida plena o no puede ser cristiano si primero no muere. Interesante, porque esto ya lo hemos estudiado en otras enseñanzas que hemos tenido. Y yo he puesto aquí he escrito algo, así que lo voy a leer. Dice esto: esta verdad de la muerte es el plan de Dios para restaurar la relación que se perdió en el huerto del Edén entre el hombre y Dios. La muerte. O sea, ¿qué es lo que ocurrió en el huerto del Edén? El hombre, Adán y Eva, murieron. Pero no murieron físicamente en ese momento, pero murieron espiritualmente y estuvieron separados de Dios. Entonces, muerte entró. Muerte entró en el ser humano. Y desde aquel entonces, todos los que hemos nacido muertos espiritualmente. Y significado de que hemos nacido separados de Dios. Eso es muerto. Entonces, cuando dice Pablo aquí de que Él vino y quitó la muerte, entonces se está refiriendo a esta separación, de que Él quitó esta separación entre Dios y el hombre, y que solamente es por medio de Jesucristo. Esta separación que había entre Dios y el hombre es removida, es quitada por Cristo, y ahora podemos tener esta comunión con Dios. Si vamos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos nacido con esta maldición de pecado, de estar separados de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 1, en adelante, vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Estábamos muertos nosotros espiritualmente, separados de Dios en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí es algo interesante. Esto también ya lo hemos estudiado anteriormente.
Aquí Pablo dice de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice, en los cuales anduvisteis. Nosotros estábamos muertos, pero estábamos andando en esos pecados, en esa clase de vida. O sea, estábamos muertos espiritualmente, pero vivos físicamente. Teníamos cuerpo y teníamos alma, pero estábamos muertos espiritualmente. Porque solamente con el Espíritu podemos tener comunión con Dios. O sea, al ser muertos espiritualmente, entonces no tenemos comunión con Dios, y es ahí en donde hay esa separación, esa división entre Dios y el hombre, porque no podemos tener comunión con Él, porque en vez de tener el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos esta naturaleza corrupta. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando en un momento aquí, dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos viviendo, nosotros vivíamos cuando estábamos sin Cristo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire que vive aquí en esta dimensión, la dimensión espiritual de esta potestad del aire, de esta dimensión de donde vivimos nosotros, del aire, de la atmósfera. Ya lo hemos estudiado en tiempos pasados también acerca de que la palabra habla de que hay 3 cielos. El primer cielo, que es este lugar del aire donde nosotros habitamos, y también es donde habita el enemigo, donde las fuerzas de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Luego tenemos la estratosfera, que es afuera de la atmósfera, y luego el tercer cielo es el reino donde habita nuestro Dios, está sentado en su trono. Pero nosotros en este momento estamos aquí en esta dimensión, dice, donde habita el príncipe de la potestad del aire, hablando acerca del enemigo. Este es donde nosotros vivimos y donde el enemigo opera. Y nosotros vivíamos de acuerdo, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos en este ambiente, en esta dimensión de la potestad del aire, en donde el enemigo, donde Satanás es el príncipe, dice esto. Y nosotros vivíamos de acuerdo a esa potestad, porque estábamos sin Cristo, estábamos muertos espiritualmente y estábamos bajo el dominio de la potestad del príncipe de la potestad del aire. Entonces, cuando analizamos esto, mis hermanos, y cuando estamos en esa dimensión, la vida que llevamos, porque no tenemos comunión con el Padre, no tenemos comunión con Dios, porque estamos muertos espiritualmente, entonces nosotros, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver nuestra propia vida, la vida de nuestras familias y de nuestros hijos, está limitado a esa dimensión y a esa condición que estamos viviendo. No tenemos el conocimiento de Dios, no tenemos el conocimiento de la palabra, y por lo tanto nuestras decisiones y los sueños que nosotros podamos tener, entonces está limitado a esa dimensión del príncipe de la potestad del aire. Porque solamente en Dios podemos tener una diferente dimensión, la dimensión celestial. Entonces, cuando tenemos sueños y queremos obtener cosas, y cuando queremos lograr cosas en nuestras vidas, si no conocemos a Dios, entonces vamos a elegir y vamos a querer ser de acuerdo a nuestra perspectiva que estamos viviendo en ese momento. Entonces, cuando estamos viviendo en ese momento, tenemos toda esta naturaleza que heredamos de Adán. O sea, las elecciones que hacemos es basada en quién somos, herederos de esa naturaleza corrupta que recibimos de Adán. No tuvimos elección nosotros para nacer en esa condición. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, en los deseos de nuestra carne. Nosotros antes vivíamos en la carne. Cuando estábamos sin Cristo, esa era nuestra posición. O sea, estábamos muertos espiritualmente, pero estábamos vivos en la carne. ¿Qué cosa es carne? Pablo, es importante que nosotros sepamos esto, porque hablamos acerca de la carne. Pablo habla acerca de la carne en dos formas. Primeramente se refiere a la carne como el cuerpo. ¿Okay? Gálatas 2:20. Y la fe que vivo ahora en la carne se refiere en el cuerpo. Ahora en esta vida que tengo ahora en Cristo, la vivo en la fe de Jesucristo. Pero hay también, Pablo utiliza la palabra carne, la misma palabra carne, lo utiliza como naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa naturaleza corrupta? Esa naturaleza que recibimos nosotros de Adán. Entonces, cuando leemos esta porción bíblica del versículo 3, donde dice que vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, en los deseos carnales, se está refiriendo en esa naturaleza pecaminosa que nosotros vivíamos cuando estábamos sin Cristo. ¿Se dan cuenta cómo todo esto puede influenciar en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros sueños, nuestra condición espiritual? Entonces, cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, entonces nuestras elecciones y nuestros prospectos que tenemos y las metas que tenemos están basadas en esta condición que vivimos. Y no podemos. Y es por ello de que muchas de nuestras elecciones son erróneas. Muchas veces de que cuando nos casamos con la persona solamente vemos lo exterior, pero no vemos lo interior. Y fallamos. Muchos matrimonios se disuelven. ¿Por qué? Porque han tenido esta elección basado en esta condición que uno vivía cuando estábamos sin Cristo. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo hablando acerca de ellos, porque Pablo también vivía en esa condición. Él era judío, escuchen, él era judío y él conocía la ley. ¿Okay? Aquí no está hablando la ley. La ley es buena. Pero a pesar de que ellos tenían la ley, ellos no podían vivir en esa ley. Sabemos de que Pablo fue sí un hombre irreprensible, dice él en Filipenses capítulo 3, de que él obedeció la ley. Pero aquí está hablando no de obedecer la ley, esto es para los judíos, pero está hablando acerca de la naturaleza del ser humano, está hablando de la naturaleza del judío, y que si es en el judío, está en todo el mundo. Y esto es pues el dilema que hay en el libro de Romanos en el capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo que nosotros ya lo hemos estudiado, tenemos los estudios allí en la página, en donde Pablo pone este cuadro donde dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, esto hago. ¿Quién me librará pues de este predicamento tan horrible? ¿Quién me librará? Dice. Entonces, ¿qué es lo que y muchos cristianos han tomado esta porción de Pablo en Romanos 7 como si fuera la vida de un cristiano el día de hoy? No es la vida de un cristiano, mis hermanos. Esto es Pablo escribiendo, sí, esta carta está escribiendo este capítulo 7, pero eso no es su experiencia. Esa es la experiencia de un judío que está sin Cristo, que vive en la ley, pero que no vive con un corazón regenerado. Esa clase de vida que trata de luchar y hacer lo bueno, pero no puede. Parece que es vencido por el mal y hace el mal todo el tiempo.
Ese tipo de vida es la vida de un hombre que no conoce a Dios. En este caso, Pablo habla de un hombre judío que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que está bajo la ley, sí, pero que no ha conocido, que no ha nacido de nuevo, que su corazón no ha sido regenerado. Y si es que la condición de un judío que no ha nacido de nuevo es la condición de un no judío, de un gentil que tampoco ha nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? No hay diferencia. Entonces, la misma naturaleza corrupta que está en un judío, a pesar que tiene la ley, y un gentil que no tiene la ley, su condición, su naturaleza es la misma. Entonces, ambos estaban muertos espiritualmente. El judío y el gentil estaban muertos espiritualmente. Entonces, cuando viene Cristo, ahora Él quita este espacio, esta división que hay por medio de su obra. ¿Ok? Hay otro versículo, entonces, en Romanos 8:7 dice, esto es lo que nosotros hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Esto es refiriéndose a los judíos, dice el capítulo 8, versículo 7 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Si vivimos en la carne, vivimos en este cuerpo sin conocer a Dios, muertos espiritualmente, esa es nuestra vida. Y las decisiones que tengamos que hacer va a ser de acuerdo a esa condición de nuestra vida. Entonces, y es por ello de que el mundo está en caos. Es lo que está ocurriendo en este tiempo. Solamente vamos a poder transformar la condición de este mundo cuando cada uno de nosotros lleguemos a los pies de Cristo y esta muerte que nosotros estamos viviendo y esta separación de Dios que existe pueda ser removida y todos en Cristo podamos ser transformados para que este mundo realmente sea transformado también. Si nosotros somos transformados por la gracia y el poder y el amor de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su obra, nosotros somos transformados, nuestras familias son transformadas, nuestra casa es transformada, nuestros hogares son transformados, nuestra comunidad es transformada y un país es transformado y el mundo puede ser transformado por medio de Jesucristo. Y esto es lo que dice. Entonces, ¿qué es? Cuando Pablo dice de que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Pero ¿qué es lo que estaba vivo? Estaba vivo esta naturaleza corrupta. Estábamos vivos físicamente, pero estábamos muertos espiritualmente. O sea que vivimos caminando vivos físicamente con alma, pero sin espíritu. O sea, éramos como zombies, caminando, hablando espiritualmente, sin conocer a Dios. Entonces en Romanos 6 dice, ¿qué es lo que murió entonces en nosotros? ¿Cómo es que Cristo quita esa separación? Por medio de su muerte. O sea, ¿cómo que quitó la muerte? Porque aquí dice en Timoteo, el cual lo leímos, dice, el cual quitó la muerte. ¿Cómo quitó la muerte? Él quitó la muerte por medio de su muerte. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, esto es hablando la naturaleza corrupta, esto es como Pablo llama a la naturaleza corrupta, ese hombre que nosotros hemos heredado de Adán, el hombre viejo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, nosotros, mis hermanos, escuchen esto, es interesante porque está hablando aquí Pablo de que éramos muertos, pero luego dice aquí tenemos que morir a esa naturaleza. Pero si estábamos muertos,
En realidad estábamos muertos espiritualmente, pero estábamos vivos en esa naturaleza, en ese viejo hombre. Entonces, ¿qué es lo que muere? ¿Qué es lo que muere en nosotros? Muere esta naturaleza corrupta, es crucificado juntamente con Cristo. Y esta es la muerte que Jesucristo remueve, quita, disuelve de esta separación. ¿Y por medio de qué? Por medio de su muerte. ¿Por qué? Porque Él se hace pecado por nosotros. ¿Qué es lo que nos separaba de Dios? Era las consecuencias del pecado. Esta muerte es las consecuencias del pecado. ¿Y cómo es que Dios remueve en Cristo? Es de que Él se hace pecado. Dice en 2 de Corintios 5:21, habla de que Él, sin conocer pecado, se hizo pecado por nosotros, para que por su muerte nosotros lleguemos a ser, Él nos da su justicia, que seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, de que Él muere, perdona nuestros pecados, y al morir, Él perdonando nuestros pecados, se lleva todos nuestros pecados del mundo en su cuerpo y muere Él físicamente. Se lleva todos nuestros pecados y Él muere por nosotros. Y si Él muere, nosotros también morimos. Eso es lo que dice aquí Romanos 6:6. Si Él murió, nosotros también hemos muerto juntamente con Él. Esa naturaleza corrupta murió y Él y nosotros, y esa muerte que nos separaba fue llevado a la tumba con nuestro Señor Jesucristo. Y en su resurrección es donde podemos ahora tener una vida nueva. Dice en este versículo 10 de Segunda de Timoteo capítulo 1, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. No puede traer vida si no quita la muerte. Y esto ocurre con un cristiano, mis hermanos. Un cristiano no puede nacer de nuevo si no muere primero. Y esto es lo que muchos hermanos no entienden y yo no conocía esto años atrás. Si no lo hubiese predicado. No conocía, por eso es que no lo enseñaba. Pero ahora que he llegado al entendimiento de esta verdad de la palabra de Dios, lo digo y lo digo con claridad y sin reservación. De que primero, mis hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando venimos por primera vez a nuestro Señor, lo que primero ocurre con nosotros, y eso tal vez sin nosotros saberlo, porque no nos han enseñado o no nos dicen. Lo que primero ocurre cuando venimos a Cristo, mis hermanos, es de que primeramente morimos sin saberlo. Pero no llegamos a ver el beneficio de esta conversión a Cristo o de este nuevo nacimiento hasta que no lo entendamos con nuestra mente. Y es por ello que Pablo habla de que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, que lleguemos a entender esto, de que hemos muerto primeramente, hemos muerto a esta naturaleza corrupta, este espíritu de desobediencia que reinaba, como leímos en Efesios, que se manifestaba en este mundo. Esto ha muerto en nosotros, hemos sido crucificados con Cristo. Y ahora cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Entonces, en esa resurrección tenemos esta vida nueva en Cristo. Somos una nueva creación. Pero primero hemos tenido que haber muerto. Y tenemos que reconocerlo, tenemos que saberlo. Porque si no sabemos, a pesar de que ya está hecho en nuestras vidas, si no lo reconocemos, vamos a tratar de vivir nuestra vida con Cristo, tratando de mejorar nuestras vidas. Pero eso está mal, porque en realidad no entendemos de que realmente hemos tenido que haber muerto primero y tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces somos una nueva creación. Empezamos a vivir una nueva vida. Estamos aprendiendo
a empezar a vivir una nueva vida. No estamos tratando de mejorar nuestra vida, eliminando las cosas que teníamos cuando estábamos bajo el poder de esta naturaleza corrupta, de esta naturaleza pecaminosa. Eso ya ha muerto, ha desaparecido, ha sido removido de nuestras vidas. Ahora somos nuevas criaturas, ahora tenemos una nueva vida. Y esto es lo que se refiere Pablo aquí a Timoteo. Él quitó la muerte y trajo a luz la vida. Y la realidad es, mis hermanos, de que nosotros no podemos conocer lo que vida es hasta que no venimos a los pies de Cristo. La vida que teníamos cuando estábamos sin Cristo es de acuerdo a la perspectiva que vivíamos, de acuerdo pues a esa naturaleza corrupta que nosotros vivíamos. Nuestra percepción, nuestra vida estaba fundada en esa relación, en esa condición espiritual, muertos en Dios. Pero ahora que eso ha muerto, esa condición pecaminosa ha muerto en nosotros, ahora estamos vivos en Cristo. Entonces ahora obtenemos por la gracia de Dios, obtenemos esta naturaleza divina que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Ahora podemos realmente conocer lo que vida es. Ahora sabemos lo que vida es. ¿Por qué? Porque se nos ha quitado esta venda que teníamos en los ojos. Ha sido removida esta naturaleza corrupta que nosotros teníamos. Ahora el Señor ha depositado en nuestros cuerpos su espíritu, y es por medio de su espíritu, mis hermanos, que podemos ahora percibir la vida de diferente perspectiva. Ahora podemos ver como Dios ve. Ahora podemos entender la vida como Dios lo ve y como Dios lo entiende. Ahora podemos amar a aquella persona de que nos era difícil amar cuando estábamos sin Cristo. Ahora podemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden porque entendemos la condición que ellos están viviendo. Ahora podemos vivir ahora en un hogar en donde hay paz y gozo porque el Señor ha transformado nuestro corazón. Ha removido un corazón egoísta de celos, de contiendas. Ahora ha puesto un corazón de carne, un corazón de amor, y ha removido ese corazón de piedra. ¿Por qué? Porque ha manifestado a través de Cristo lo que es vida. Y vida, mis hermanos, solamente podemos saber cuando llegamos a los pies de Cristo. Y esto es lo que nos habla el libro de Romanos. Podemos pasarnos estudiando el libro de Romanos en el capítulo 8, mis hermanos. Yo tenía algunos, y esto, miren, en el capítulo 8, versículo 2, que es uno de los versículos muy, muy interesantes que el Señor habla, que Pablo habla. Esta es la carta de Pablo. Habla, dice, empezando el versículo 1, dice, capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Nosotros ya no andamos conforme a la carne, mis hermanos. ¿Ok? A pesar de que esta segunda parte, como lo he dicho anteriormente, esta segunda parte del versículo 1 solamente está en los manuscritos más antiguos. La segunda parte no está. Pero si está esta segunda parte, no hay problema, porque la verdad es que ahora que estamos en Cristo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, gracias a Dios, nosotros no andamos conforme a la carne. Y esto no me quiero expandir acá, porque esto es un estudio del libro, de este capítulo, que muchos de nuestros hermanos ya lo conocen, es de que nosotros no andamos en la carne. Cuando estábamos en la carne, cuando estábamos sin Cristo, eso es lo que Pablo se refiere, que andábamos en la carne. Nosotros ya no andamos en la carne. Nosotros andamos ahora conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Es andar, mis hermanos, es en esta nueva vida, en Cristo. Es andar en Cristo, en esa fe de Jesucristo, en esa vida, en esa nueva creación que nosotros somos.
Y en esa condición de ser hijos, herederos de la promesa, el Señor ha puesto de su Espíritu en nuestro cuerpo, por la cual clamamos, dice, Abba, Padre. Cuando nosotros estábamos alejados totalmente de Dios, cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora ha sido hecha manifiesta por medio de Jesucristo, esta vida que ahora conocemos. Ahora podemos decir, Abba, Padre. Ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Antes no. Éramos creación, sí, pero una creación que estaba perdida. Éramos creación de Dios, pero estábamos perdidos. Pero ahora por medio de Jesucristo, porque Él abolió, dice, Él quitó la muerte, quitó esta separación y nosotros morimos juntamente con Él. Y ahora ha hecho manifiesto la vida, trajo a luz la vida. Y la vida es esta nueva vida en Cristo. Ahora podemos manifestar esta vida. Ahora mi perspectiva cambia, mis hermanos. Y es por ello de que lo que decía en Romanos, en el versículo 9 de acá de segunda de Timoteo, lo que meditamos al inicio, de que ahora, porque Él quiere de que todos manifestemos, Él nos ha llamado y nos ha salvado, no de acuerdo a nuestros propósitos, porque nuestros propósitos, cuando estábamos sin Dios, no eran los correctos. Y es por ello que fallamos mucho. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora nuestra perspectiva ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, nuestras prioridades han cambiado. Entonces ahora sí podemos hacer la perfecta voluntad de Dios. Mis hermanos, y esto no termina en que Él simplemente nos ha dado vida, pero dice, a través de Él, que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Mis hermanos, no solamente Él quitó la muerte, pero también nos dio su vida. Y con su vida, la inmortalidad. La inmortalidad va a haber un momento, mis hermanos, en la cual este cuerpo, le voy a decir inmortalidad, desde este preciso momento que hemos llegado a Cristo, que hemos dado nuestra vida a Dios, empezamos ya a vivir esta vida inmortal. Somos inmortales en Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmortal. Porque somos hijos de Dios. Pero va a haber un momento en que espiritualmente somos inmortales. Amén. ¿Okay? Estamos viviendo ya, o sea, no vamos a morir. ¿Okay? No vamos a morir. Y muchas personas van a pensar, dice, ¿qué se está refiriendo? Estoy hablando espiritualmente. No vamos, acordémonos lo que muerte es separación de Dios. No vamos a separarnos más de Dios. ¿Ok? No vamos a separarnos y por lo tanto no vamos a morir. Estamos viviendo ya desde la eternidad que hemos llegado a los pies de Cristo. Ahora, espiritualmente. Pero este cuerpo va a tener que perecer un día. Este cuerpo sí. Pero al final de los tiempos tenemos inmortalidad. Porque Dios creó al hombre, a Adán y Eva, para que vivan por siempre, eternamente. Y esto es el plan de Dios que se llega a cumplir al final de los tiempos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, y con esto termino, mis hermanos. Versículos 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis hermanos, en este momento estamos viviendo ya esta vida eterna, pero esta vida eterna con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios y esta es la voluntad de Dios.
estamos viviendo ya espiritualmente en comunión con Él. Pero va a haber un momento en que este cuerpo va a decaer y va a perecer. Pero va a llegar un momento cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Dice de que esto corruptible se va a vestir de incorrupción. De esto mortal se va a vestir de inmortalidad, así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que está Él ahora. Y entonces diremos: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, dice muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mis hermanos, podemos ya desde este momento empezar a vivir esta vida eterna con gozo, a pesar de que estemos tal vez encerrados por esta situación de la pandemia, pero no estamos solos, porque el Señor dice: yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Somos hijos de Dios, no desamparados, pero tenemos todo alrededor nuestro. Tenemos la presencia de Dios y podemos gozarnos juntamente con nuestro Dios en el nombre de Cristo. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, por tu palabra, porque nos alienta, nos reanima, nos fortalece, nos redarguye, nos guía, nos fortalece, mi Dios, para poder caminar y poder seguir en esta vida, Señor, y ser de bendición para nuestros prójimos, Padre, y de poder amar y poder manifestar, Señor, en esta vida lo que tú nos has dado y quienes somos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, que cada uno de ellos, Señor, te conocen. Señor, que ellos no están desamparados, que no están solos, Señor. Tú estás con ellos en estos momentos. Ellos son hijos e hijas de Dios, Señor, que están viviendo bajo el poder y la guianza y el poder de tu Espíritu Santo, de que ellos son templo del Espíritu de Dios. Gracias por el testimonio de ellos a donde ellos van, mi Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias por la esperanza que tú has puesto en nuestras vidas de poder manifestar tu gloria, tu amor y tu poder en este mundo, mi Dios. Aquellos que necesitan escuchar de ti. En el nombre de Cristo, Padre, oramos. Amén y amén.